Carmen, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le asestó un gran golpe al gobierno de México al determinar por unanimidad improcedente a la demanda civil que en 2021 había interpuesto la Cancillería mexicana, primero en el estado de Massachusetts y luego en Arizona, en contra de los fabricantes y vendedores de armas estadounidenses. La jueza Elena Kagan, a nombre de la mayoría que determinó este fallo, escribió lo siguiente: la demanda de México no tiene un alegato plausible respecto a los fabricantes y vendedores de las armas que supuestamente las venden de manera ilegal a los traficantes mexicanos. El fallo, Carmen, acaba con este procedimiento civil que el gobierno de México había estado defendiendo ante cortes de apelaciones y con los magistrados de los estados que de alguna manera habían primero atorado y después dado viabilidad a este procedimiento. Debemos recordar que esta demanda fue presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sosteniendo que primero la violencia que priva en nuestro país y que le ha costado la vida a miles de nuestros conciudadanos generada por las armas que utilizan los narcotraficantes, tienen responsabilidad no solamente en los vendedores, sino en la industria de la muerte, como se llama a los que fabrican las armas en los Estados Unidos, Carmen. Se sostenía el argumento de México bajo lo que establece la Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, placa que en el argumento mexicano sostenía que no los hacía inmunes a la responsabilidad de la violencia que hay en nuestro país por los arsenales que venden al narcotráfico y al crimen organizado. Uno de los puntos que había tenido sustento hasta que este fallo de la Suprema Corte ocurrió hace unos minutos era que incluso los fabricantes de armas en Estados Unidos diseñan rifles semiautomáticos y pistolas de alto poder al gusto de varios narcotraficantes. Es decir, que a rifles les colocan cachas o los bañan con oro, o las cachas a pistolas, diamantes e incluso figuras icónicas del narcotráfico como la Santa Muerte. También el argumento de México, que ahora quedó anulado, sostenía que los vendedores de armas en el estado de Arizona le vendían a traficantes de arsenales muy conocidos y con nexos con el crimen organizado de México y el narcotráfico. Las ventas se llevaban a cabo a través de transacciones múltiples y se pagaban en efectivo. Todo eso es ahora historia, es un golpe notable para un intento noble que hizo de alguna manera el gobierno de México por contener la violencia generada por los armamentos. Se esperaba de alguna manera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fuera favorable a los fabricantes de armas, tomando en cuenta que la mayoría de los 9 magistrados que la integran comulgan con las ideas conservadoras del Partido Republicano, que siempre ha defendido a capa y espada a la industria de las armas, pero no se esperaba que fuera unánime, Carmen. Ahora bien, las empresas que habían sido demandadas civilmente por el gobierno de nuestro país eran Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colts Manufacturing Company, Glock GES, Strom Gruyer and Company, Whitmer Public Safety Group e Interstate Arms. Se acabó, Carmen, fue un golpe muy fuerte de la Suprema Corte de Justicia por unanimidad. Se acabó.
Se acabó este esfuerzo que duró algunos años para que se llegara el tema hasta la Suprema Corte de Justicia y tal cual le da un portazo el máximo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos al gobierno mexicano que pretendía responsabilizar o que ha responsabilizado, pero pretendía que esto tuviera consecuencia judicial a las armadoras respecto a la violencia en México y los cárteles de la droga mexicanos con armas adquiridas desde los Estados Unidos o trasladadas o traficadas de Estados Unidos a México. Así que esta corte, la palabra correcta sería desestimado, Jesús, ¿ha desestimado? Sí, desestimó la demanda. Sí. Por unanimidad, ha desestimado igual, y se cierra la historia. Se cerró la historia, sí, por unanimidad. Te repito que sorprendió que fueran los 9 jueces los que determinaron a favor del argumento de los fabricantes de armas, lo que mencioné hace un rato. Ya se sospechaba que sería una decisión favorable para quienes fabrican y venden las armas de Estados Unidos, pero no por unanimidad, tomando en cuenta que el asunto de la venta de armas indiscriminada en Estados Unidos le cuesta la vida a muchos estadounidenses y se dan de manera frecuente estas balaceras o asesinatos masivos. Pero en el caso de México, que la Cancillería sostenía su demanda en esta ley estadounidense, pues se veía difícil que se ganara el pleito legal, aunque civil, pero no se consideraba que también los jueces un poco más liberales, no tan radicales en términos de el uso de armas en Estados Unidos, por lo menos argumentaran los puntos clave que tenía el gobierno mexicano, pero todos votaron a favor de la industria de la muerte, la venta de armas y fabricación de estas. Qué frase la tuya, todos votaron por Navidad a favor de la industria de la muerte, qué expresión la tuya, Jesús. Pues son los hechos, Carmen, balaceras constantes, asesinatos masivos en Estados Unidos, y lo que ocurre en nuestro país, pues no tiene nombre, porque ahí están las evidencias. Siempre que hay asesinatos, siempre que se detiene a narcotraficantes en enfrentamientos con las autoridades de seguridad de nuestro país, ¿qué es lo primero que se decomisan? Armas o se encuentran, y la enorme mayoría son fabricadas en Estados Unidos. A mí jamás se me va a olvidar ese sexenio de la muerte de Felipe Calderón, que recorrí toda la frontera y de manera particular estuve mucho tiempo en Ciudad Juárez, y era muy común que la gente se acostumbrara al traqueteo, a las ráfagas, como se le llama, de los cuernos de chivo, de los R-15 fabricados en Estados Unidos, y siempre el gobierno estadounidense marcando la línea. Ustedes son los culpables de todo esto, sin tomar en cuenta a quienes fabrican y diseñan este arsenal de muerte. Una realidad muy triste, Carmen. Ahí está, una realidad dramática, triste, terrible para México. Gracias por estar aquí y buenos días.